¿Qué opinas sobre la nueva ley sobre prostitución que espera salir este año? No la conozco, no la conozco. Creo que ahí hay un debate muy mal llevado por todos lados y todo el mundo lo está llevando mal y no estoy de acuerdo en absolutamente con ninguno. Es decir, no estoy de acuerdo con la liberación absoluta de la prostitución, como no estoy de acuerdo con su prohibición. Pero el punto es este, la prostitución trae consigo la trata de personas y es indispensable luchar en contra de la trata de personas porque es esclavitud, es la forma más baja de la explotación y de la humillación del ser humano, el utilizar a alguien como propiedad para que trabaje exclusivamente para ti, haciendo algo que además no le gusta. Yo lo que pasa es que las mujeres que trabajan que prestan servicios sexuales esclavos, no las llamo prostitutas, las llamo esclavas sexuales, como a los niños esclavos que hacen alfombras en algún lugar de Bangladesh, pues no les llamo yo artesanos de alfombras, los llamo esclavos de la industria de las alfombras. Entonces, lo que es muy difícil y lo que debería hacerse, pero nadie quiere hacerlo porque es muy complicado y políticamente no tiene mucha relevancia, o sea, no quedas bien con nadie si lo haces, pero lo que deberías hacer es, primero que nada, hablar con los interesados. En este momento hablan mucho mujeres que han dejado la prostitución y qué bueno que todas las mujeres que quieran dejar la prostitución la dejen y qué bueno que una sociedad ayude a las mujeres que no quieren trabajar en ese rubro, en esa industria, a que la dejen. Es una obligación de la sociedad, yo creo, ofrecerles oportunidades. Y ellas son fundamentalmente las que han estado hablando en estos términos. Yo creo que es necesario hablar con todas. Es necesario hablar con las víctimas de trata, con las víctimas de trata que están actualmente siendo víctimas de trata y a las que hay que liberar como actividad número uno, pero también hay que hablar con las mujeres que lo hacen porque quieren, porque están de acuerdo con, porque de las opciones que tienen a su alcance eligen esta, o porque vocacionalmente les gusta muchísimo, porque es directamente un asunto que, así como algunos quieren cantar, ellas quieren dedicarse a dar servicios sexuales. Eh, Creo que todo el mundo debería hablar y creo que se deben proteger los intereses de todos. Es decir, se debe proteger sobre todo a las víctimas de trata, se debe proteger a quienes están sin querer estar para lograr que no estén, y se debe proteger el derecho de trabajo de quienes quieren ejercer estas labores y lo hacen con plena conciencia. Se puede, se debe intentar, todo Estado tiene la obligación de proteger a todos sus miembros. Yo le hablaba con gente que está muy metida en el abolicionismo, le llaman abolicionismo, a la prohibición de la prostitución. Y digo, pero si hay una que quiere hacerlo, no, ninguna es vocacional. Perdona, pero es que si tú lees las historias y la historia de los movimientos de los trabajadores sexuales en varios países del mundo, en Estados Unidos, a lo largo de toda Europa, pues hay gente que sí quiere prestar servicios sexuales a cambio de dinero y mucha gente lo rechaza porque son servicios sexuales. ¿Me entiendes? Si les dieran placer auditivo a través de la música, si les dieran placer eh, en sabores a través de la cocina, si les dieran placer visual a través de vídeos o de pinturas, les parecería muy bien, pero dar placer sexual ya es otra cosa. Dar placer sexual ya tiene siempre este elemento judio-cristiano del ay Dios mío, no, eso es distinto. Eso, no es lo mismo. Hay una característica especial, única, singular, misteriosa, maligna, satanicona, del sexo. Todo lo demás está muy bien, pero el sexo es distinto. ¿Por qué? Porque es sexo. Y esta visión judeocristiana está empapando muchísimo el debate. Yo creo que, y otro elemento, mucha gente dice, pero es que lo hacen obligadas, no las obligan, no, hay gente que, sí hay gente que está obligada, pero hay gente que no, dice ya, pero es que no consiguen otro empleo. Es que hasta ahí yo empiezo a poner problemas. Por ejemplo, si yo no consigo otro trabajo que fregar
Portales y no quiero fregar Portales, pero friego Portales, no se me ataca. Pero si no consigo otro trabajo que dar servicios sexuales y doy servicios sexuales, se considera que estoy siendo victimizado. ¿Por qué? Porque es sexo. Y yo creo que allí estamos teniendo un problema de regresión a ciertas cuestiones que nos impiden ver el problema en toda su complejidad. Y es necesario verlo en toda su complejidad y atender a las necesidades, intereses y deseos de todos los implicados. Al proxeneta, al esclavista sexual, al que abusa de las mujeres que necesitan vender y de los hombres que necesitan vender servicios sexuales para vivir porque no venden su cuerpo, venden sus servicios sexuales, a quienes los explotan, mano durísima. A quienes lo ejercen, máxima protección de sus derechos y protección de sus derechos contra el explotador y contra el cliente que se le olvida que está haciendo un trato comercial entre iguales. Creo que todo esto es demasiado delicado y requiere hilar muy, muy fino y requiere sobre todo hacer a un lado el tema de la obsesión sexual que nos provoca el ser parte de una sociedad judeocristiana. En ese sentido, y lo digo abiertamente, yo he estado en contra del abolicionismo de mi propio partido, del Partido Socialista, lo que llaman abolicionismo, que no es más que prohibición, y por una sola razón. Independientemente de todo lo demás, cuando tú prohíbes algo, lo clandestinizas. Cuando lo clandestinizas, desproteges aún más a sus víctimas y no disminuyes el problema. ¿Cómo lo sé? Porque la historia nos lo demuestra. Tú puedes prohibir el alcohol y lo que haces es que el alcohol se vuelva clandestino. Quienes beben nunca van a tener un momento en que no tengan al alcance la bebida que quieren. Vas a tener una degradación social muchísimo más grande, vas a tener muchísimo mayores víctimas, vas a generar grandes fortunas y las víctimas van a seguir estando allí. En el caso de la droga lo estamos viendo, toda la guerra contra las drogas no ha servido absolutamente para nada. Clandestinizar los servicios sexuales, la prostitución masculina y femenina, tanto heterosexual como homosexual, clandestinizarla y convertirla siempre en un delito. Es decirles a las mafias, miren, aquí tienen ustedes un nuevo lugar donde trabajar. Y yo creo que eso es enormemente, enormemente peligroso. Pero bueno, qué sé yo.